Y bueno, la idea es un poco charlar cómo es la visión de un gendarme respecto a la resolución de conflictos y las herramientas que puede aportar la mediación para la vida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios acá en Santa Fe, bueno, con la situación que a todos nos toca atravesar y bueno, desde la parte de nosotros que nos toca operar, siempre estamos, o sea, trabajando continuamente y bueno. Muy bien. Bueno, ¿cómo llegaste? Contanos un poco cómo diste con la mediación. Eh, Estamos hablando de una persona que tiene una formación de la Fuerza de Seguridad Federal. ¿Cómo diste con la mediación? Y un poco, ¿cómo es tu filosofía de vida? ¿No es cierto? ¿Para qué la empleás o en dónde la ves? Y bueno, la verdad que en la parte de la mediación tuve el honor de poder participar en uno de los spa que organizó el señor Yunes y la invitación me llegó a través de la iglesia, que fue un hermano de la iglesia llamado Roberto que nos extendió la invitación y me pareció muy interesante desde todo punto de vista, tanto en lo institucional, donde yo trabajo, en la parte de la fe que yo profeso y tanto en la parte individual. Y es interesante porque todos los días nosotros somos mediadores, ya sea que en nuestra familia, ya sea en el entorno social o en el ámbito en que se nos desenvolvemos diariamente. Y en ese contexto me gustó mucho porque ya sea en el trabajo o en la parte de la fe, uno se atraviesa con distintas clases de personas en las cuales uno tiene que tener una respuesta rápida. Una de las cosas que me quedó quizás muy grabada fue la historia del bombero, que decía que él tenía que ponerse en la piel de la otra persona, y en ese sentido de que la persona estaba perdiendo todas sus cosas, decía. Entonces uno tiene que mantenerse frío y a la vez no dejarse llevar por las emociones y poner como los paños fríos en ese momento para que no se salga todo de control. Y por ahí pasa similar en el trabajo en el que yo me desenvuelvo, porque muchas veces uno ve distintas situaciones, accidentes, chicos que quizás se están inquiriendo en la delincuencia, personas que en ese momento quizás están atravesando por una problemática, y uno muchas veces tiene que poner los paños fríos en esa situación y todo depende cómo se va a desenvolver la situación, de cómo uno tome la tonalidad de la voz, de que vean el contexto en el que se encuentra, la ciudad, la cultura. Muchas cosas se toman en ese momento quizás forma, y uno tiene que darse cuenta en el tiempo y en el espacio que se encuentra para poder desenvolverse. Por ahí es todo un análisis que se hace y la forma de trabajo que nosotros tenemos a veces nos lleva a interactuar con distintas clases de personas y como usted sabe, por ahí la mayoría de nosotros somos del norte y por ahí es algo nuevo para nosotros el poder encontrar distintas personas, pero a la vez nos adaptamos y tratamos de resolver esas circunstancias. En la parte de la fe me pega mucho porque a mí me lleva mucho a ponerme en el papel de Jesucristo, porque Jesucristo justamente hace lo que decía justamente este bombero y que me parece muy interesante, el de ponerse en el papel de la otra persona. Nosotros lo que predicamos mayormente es el amar al prójimo como a uno mismo. Y esa imagen de amar al prójimo como a uno mismo se supone que debería ser de esta manera práctica en todos los cristianos. El de nosotros ponernos en la otra persona y tener el trato con otra persona al igual que quisiera como que nos tratasen a nosotros. Entonces, de esa manera uno por ahí puede quizás desenvolverse de una mejor manera, ser un poco más paciente, ser un poco más hospedador, o sea, ser apático. El hecho en el sentido de ponerse en la piel de otra persona y poder quizás darle una respuesta más rápida, y saber que a esa persona en ese momento está pasando por un trance, una situación muy atípica que les cuesta superar. Entonces, por ahí, en el hecho de la iglesia, nosotros nos ha tocado pasar por distintas circunstancias en las cuales hay familias que lamentablemente se encuentran en un conflicto continuo, padres que están en la delincuencia y parece algo normal. Entonces los chicos tienen a sus padres que están en la delincuencia, que están incurriendo en las drogas, y por ahí el hecho de nosotros, de los que vamos a trabajar en distintos lugares, nos ponemos la pregunta o nos impacta en el sentido de que podamos seguir hacia adelante en el hecho de que nosotros vamos a poder dar a esos chicos un propósito de vida y vamos a poderles dar y ser mediadores de ellos para un futuro mejor.
para que ellos puedan el día de mañana, no sé, tener el valor de estudiar, el valor de decir, bueno, yo puedo ser lo que yo quiero ser en el sentido de que pueden tener un trabajo, una vida digna, y no solamente quedarse con el molde o con la idea o el modelo de que ellos tienen que ser igual que sus padres. Entonces a veces esto nos impacta porque hoy en día creo, y siempre ha sido así, que la juventud es el presente de hoy. Y eso va a dejar rastros de una cultura distinta, de costumbres que a veces se van arraigando en las distintas sociedades, en los distintos lugares, barrios, que a veces nosotros vemos y lamentablemente es muy dura la realidad. Es muy dura porque los chicos están sufriendo mucho en esta época, en estos tiempos, y depende de nosotros, el que hagamos algo o nos quedemos simplemente con los brazos cruzados. Ujú. Y desde allí, de la Fuerza de Seguridad, eh, charlábamos recién antes de la entrevista, ¿qué sentís que puede aportar la mediación a la formación de ustedes o en los procedimientos que llevan adelante? No vamos a comentar demasiado bien tu rol, digamos, por la cuestión de seguridad, pero ¿cómo sentís que puede aportar, ¿no es cierto?, todas estas técnicas y estas herramientas que hoy por hoy se están, digamos, popularizando y que se están conociendo en distintas instituciones también del ámbito de la seguridad pública. Y en el ámbito de la seguridad pública me parece que es muy interesante, más que nada en el trato de lo que son la trata de personas, ya que es un hecho quizás muy delicado y a la vez los integrantes de la fuerza de seguridad sí necesitan una capacitación que sea como una herramienta y que les ayude en esos momentos a poder interactuar con las personas que están padeciendo esta clase de hechos de esclavitud del siglo XX y en la cual se encuentra en un panorama envuelto no solamente quizás personas que sean del país, sino que también hay personas extranjeras y uno a veces no tiene o no sabe cómo es la delicadeza que tiene que tener con cada una de ellas. Obviamente que dentro de lo que es la herramienta judicial y todo lo que es el marco legal, muchas veces se presenta y se dan las herramientas como para que vaya una psicóloga, u otras personas que puedan contener a esas personas que están sufriendo ese hecho de delitos, pero sería muy interesante que sí haya capacitaciones más en estos tiempos en los cuales se da la posibilidad de hacer mediante las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de la mano. Ujú. Hace poquito estaba presenciando uno de los cursos que también daba por una plataforma virtual en la provincia de Entre Ríos, y justamente uno de esos era la trata de personas. Pero igual sería muy interesante que sí se pudiera hacer esa clase de mediaciones, porque la verdad que que te abre un poco más la mente y te permite ver desde otro panorama, desde otra perspectiva. Ujú. Quizás ustedes no hacen mediaciones concretamente en el trabajo que llevan adelante, pero sí utilizan estas herramientas en su trabajo, que es otra de las variantes que a veces vemos en los perfiles, en los distintos perfiles de mediadores, ¿no? No aquellos que tienen a la mediación como tarea todos los días, pero sí aquellos que utilizan en su trabajo algunas herramientas que provee la mediación. ¿Has conocido dentro de la institución en lo que a vos te respecta, dentro de Gendarmería, si hay programas de este tipo, si hay personas que se especializan en estas características de resolución de conflictos o que lo aplican, por lo menos en términos de formación? Y por ahí lo más cercano que es, me parece que hay un curso que es de mediador, que lo realizan pocas personas y que sí se hace en hecho de, por ejemplo, lo que sería más que nada la parte de terrorismo y de toma de personas, de rehenes, que sí lo hacen las personas, pero que a veces parece que son cursos a veces un poco cortos, pero que sí tendría que haber, ya que sea el ente regulador que hace que pueda realizarse esas capacitaciones, sería muy interesante porque hay personas que por ahí lo realizan, pero quizás la capacitación tendría que ser mucho más amplia. Y yo creo que a la fuerza, al estar muchas veces en choque o en conflicto, hay, por ejemplo, siempre las fuerzas de seguridad están en lugares en donde a veces hay mucho choque. Y a eso se lo llaman, por ejemplo, los escuadrones que son de choque, que son los móviles. Y en ese sentido, los jefes que están a veces a cargo, estaría bueno que tengan una capacitación más amplia y un poco más abarcativa
que sí esté, o sea, dado por personas que estén en la mediación. Por ahí ellos, por ahí muchos de nosotros, todos nosotros muchas veces hacemos conforme a nuestra perspectiva o a nuestras realidades o personalidad, pero sería muy interesante que sí se hiciera. Ujú. Sí, esto lo vemos mucho, por ejemplo, ahora, bueno, con los casos que hay en Villa Mascardi, por ejemplo, en el sur, o en las intervenciones donde se requiere por ahí la asistencia del gobierno federal, y ahí es donde entra Gendarmería. Y bueno, sí, en efecto, se produce ese choque a veces en situaciones de conflicto que por ahí, a lo mejor, con una articulación institucional adecuada, ¿no es cierto?, pudiera tratarse en principio de otra manera. Después, lógicamente, que habrá delitos en los cuales hay que intervenir de otra manera, ¿no es cierto?, y que no todo es mediable. Pero me parece muy interesante de tu perfil, Gonzalo, cómo has incorporado algunas de estas herramientas a través de lo espiritual, ¿no es cierto?, de la fe. Y me gustaría parafrasear un poco esto, es decir, vos tenés fe acorde a tus vivencias y tu experiencia dentro de la institución, tenés fe que esto puede llegar a prosperar en un futuro dentro de allí. Sí, sí, totalmente. La verdad, como yo le decía, tengo la fe de que esto de la mediación pueda prosperar dentro de lo que es la institución y espero que sí se pueda realizar, porque como yo veo, la verdad es una herramienta muy eficaz y te da un paneo de resolución mucho más amplia de la que nosotros podemos, porque hay veces que uno se encuentra con distintos conflictos y por más duro que sea la persona o tenga una formación muy capacitada, en esos momentos en el que uno se encuentra, yo que sé, en un hecho fortuito que sucede de un momento a otro, y es por eso que a veces uno tiene que estar siempre en todo momento en alerta, las personas reaccionan, no sabe cómo va a reaccionar. A veces son irreconocibles las personas cuando se encuentran en un hecho concreto y no sabes cómo contenerlas porque nunca, quizás han pasado por una situación así, pero sí, todos reaccionan de distinta manera, no a veces parece que la persona más fuerte reacciona de una manera que nunca uno jamás lo vio a una persona así. Quería preguntarte también, en este periodo, en estos 11 años que vos estás, digamos, dentro de la fuerza, ¿has visto un cambio en este proceso, en este vínculo con la sociedad? ¿No es cierto? Teniendo en cuenta los avatares que hemos pasado dentro de la Argentina, ¿has visto mayores dificultades, menores dificultades a la hora de tomar contacto en un caso particular en que les toque intervenir? Y la verdad que no, por ahí siempre hay una imagen de lo que es el personaje de la fuerza, pero uno creo que, o sea, siempre están los prejuicios de por medio de parte de la población. Hay muchas veces que por ahí te toca estar en lugares en donde no somos muy queridos, otros lugares donde no te conocen y otros lugares en donde sí piden por uno. Pero más nos pasa por ahí en los lugares en los que hoy en día, como la inseguridad es tan grande, muchas veces las personas se aferran a los que van a esos lugares y no los quieren dejar ir. Y a veces, bueno, se ven las marchas y los pedidos a veces cuando va la gente, pero yo creo que más que nada la gente se siente identificada y se siente segura con solo el hecho de ver que ahí esté una persona de seguridad y también son muy familiares por ahí los que están dentro de la fuerza porque al ser del norte tienen otras características, otros rasgos y cuando van y creo que lo que más impacta a las personas es la cercanía que a veces uno le puede dar y la forma en que se suele suscitar las primeras conversaciones, porque uno va a las personas y te acercas y no, ellos parece que no ven el uniforme, sino que ven a la persona y depende cómo vos le va a encarar a la persona, quizás ellos se sienten con más confianza y muchas veces ellos directamente como que parece que uno le puede resolver todos los problemas, te comienzan a decir y pasa esto y pasa aquello y pasa aquello y te comienzan a hablar y no paran más. Pero sí, se da esto de lo que es dentro de la fuerza, es muy lindo porque uno puede conocer distintas clases de personas y va dejando amistades por todos lados y la gente es muy amable, a la verdad siempre hay gente muy amable que va y te ofrece de todo. O sea, yo que sé, necesitas algo, vení, mira, acá tenés una casa, hasta te invitan a comer y muchas otras cosas que a veces uno no se lo espera, sean tan amables las personas. Y sí, se da una conexión muy rápida con las personas porque
son muy abiertas, los que están dentro de la fuerza, la mayoría son personas muy abiertas y que están dispuestas justamente a escuchar el conflicto y poder ayudar en lo que nos toca a nosotros en respecto de la seguridad. Bueno, Gonzalo, ha sido la verdad que muy interesante toda la charla que hemos tenido y está muy bueno también ver esta otra perspectiva. Como vos decís, también hay una imagen por ahí en algún sector determinado, que no es toda la sociedad, pero un sector determinado, quizá peyorativa de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y está bueno también tomar nota de estas nuevas generaciones que hay en la fuerza de seguridad, de este perfil más humano que está adquiriendo, y de este pedido, ¿no es cierto?, de esta necesidad que a veces surge de poder comprender aún mejor y optimizar este vínculo con la gente a través de herramientas que quizás uno no tiene la formación como soldado, como parte de una fuerza de seguridad, pero que sí la puede ir adquiriendo en el proceso, en la carrera que hace y en el crecimiento que va generando dentro de la institución. Todo eso creo, a mi entender, que habla de una voluntad muy particular y un camino muy concreto, que difiere bastante de algunas interpretaciones que por ahí a veces se hacen por fuera, ¿no? Y eso me parece que está bueno resaltarlo, ¿no? Te agradezco muchísimo por esta charla que hemos tenido y bueno, vamos a estar seguramente en contacto, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, se lo agradezco.